Sí. Ok. Ok, un momento. Ajá. Esta es la pregunta que sigue. ¿Cómo se entendía la palabra? La que Kadosh. estás diciendo. Ajá, ok. Ah, muy bien, Maribel. Adelante. No, pero esa no es, ¿no? Sí, Esa es. Ajá. Ajá, entonces tenemos aquí, ¿cómo se entendía la palabra Kadosh en los libros del Antiguo Testamento, anteriores y posteriores al pasaje estudiado? Bueno, hermano, nosotros sabemos, como nos enseñó la profesora, que nosotros tenemos que estudiar los capítulos anteriores, si posible, los libros anteriores y los posteriores al pasaje o los versículos que estemos estudiando, porque eso nos van a dar contexto y generalmente tienen la respuesta a lo que nosotros andamos No, buscando. Mari, pero aquí es los libros. Ajá, los libros. ¿Cuál es el anterior a Deuteronomio? Ujú. Lo ¿Cuál es? tengo, El libro, libro, el libro, números. el número, Y, ajá, el y número, después de ajá, Deuteronomio, ¿quién está? ay, Josué. sí, se me olvida. Josué. Josué. Ajá. Josué, tú sabes que Moisés lo comienza a escribir, le cede el puesto a Moisés y después sigue Josué escribiendo. No, Pero, Mari, estoy hablando de los libros. ok, De ajá, Génesis. ajá. Ajá. Ajá, número, Deuteronomio, Josué. Ah, Ok, ajá, lo tengo aquí, ya va, ya lo voy a decir. ok. Entonces tenemos, ¿qué nos dice? ¿Cómo se entendía la palabra en lo del Antiguo Testamento? Bueno, tengo desde el Génesis, pero le voy a decir número. Está bien. Dice, número, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que el Kadosh en los números es que se debe separar el pueblo de lo impuro. Y fíjate que hay muy especialmente hace hincapié en los nazareos y les da toda una serie de normas que tienen que cumplir. Eso está en número 6 del 1 al 8. En Isaías tenemos que Dios es santo y por lo tanto su pueblo tiene que ser santo. Es un llamado a ser santo, pero el pecado lo corrompe, como dice Isaías 5:24. En Ezequiel la santidad de Dios exige juicio, pero también dar la restauración. En los Salmos, la alabanza a Dios como Kadosh. En Proverbios, la sabiduría llama a vivir en santidad y esa santidad es el Kadosh de Dios, que sería el número 5 aquí. Y en el Nuevo Testamento tenemos que se le aplica a los creyentes como en Primera de Pedro 2:9, Jesús como santo, Jesús como Kadosh, el santo de Israel, el Kadosh de Israel, el Kadosh de la Pero iglesia. eso es cuando hablemos del Nuevo Testamento. Déjate Amén. ya hasta Proverbios. Ok, Canon del Antiguo. Ajá. ok. La siguiente pregunta, ajá, es ¿cómo se entendía la palabra Kadosh en el mundo pagano de ese entonces? Entonces conseguí la cultura mesopotámica, la fenicia y la cananea. El Kadosh es una palabra hebrea, es hebrea, ¿verdad? Y significa que, como les dije, santo, apartado, consagrado. En la cultura mesopotámica, la santidad se manifiesta en la construcción de templos. En la construcción de templos, realización de rituales específicos y en la veneración de deidades con atributos sagrados, que también es Kadosh. En las religiones cananeas y las fenicias se asociaba a una deidad con connotaciones de fertilidad y de sexualidad sagrada. Por ejemplo, la diosa Astarte era llamada la Santa y vinculada al amor, a la guerra y a la fertilidad. Es decir, que para el mundo pagano de ese tiempo, el Kadosh no era de un solo dios, sino de muchos dioses. Y llevaba en sí rituales, cosas paganas que tenían que ver con sus dioses. Sin embargo, hay un trabajo que hacen los cristianos, que lo vamos a ver más adelante, para cambiar de contexto la palabra. Ajá, seguimos. ¿Qué consultaste allí, Maribel? Ahí tengo a John, para ver, a John de la Universidad de Oxford.
de Oxford, Dios y los dioses de Canaán. Bien, para los demás, esta parte de la investigación es muy buena con diccionarios como el que utilizamos en el Nuevo Testamento de Coenet. Ajá, sí, también es bueno. Pero cuando ya estamos en el contexto del Nuevo Testamento. Muy bien, Oh, Maribel, avanza. ajá, seguimos. Ujú. Mira, aquí les tengo, bueno, esta información la saqué de un manual católico, yo no sé si, como, fíjense, dice la parte C, dice, había cambios y o desarrollo de la definición de la palabra kadosh a través de la historia bíblica. En el Pentateuco tenemos, esto ustedes saben, el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿verdad? O la Torá, lo que los judíos conocen como la Torá, sería la separación ritual y étnica para Dios de Israel. O sea, pero siempre en el ámbito de lo ritual y como etnia, pues el pueblo de Israel separado a través de rituales que ya el Señor le había dado, más sus normas, para, era lo que daba el Kadosh ahí. Apartado Entonces, para un Dios, no para los exacto, dioses de Canaán. Apartados, exacto. mira, ustedes son de un Dios. Sí, ese es el Shema, Shema Kadosh. Israel. Ajá. Exacto. Ok. El profético tenemos la santidad, o sea, el Kadosh como justicia y misericordia, narrado por Isaías 58:6-8, ¿dónde está? ¿Qué dice Isaías 58 que todos nosotros lo hemos leído? ¿De quién Mira, habla? mira, De sufrimiento. ¿Ah? no, no, contéstala tú misma para que no se pierda tiempo. Ok. Ajá. Sí, ¿verdad? De 58, de 6 al 8, que nos habla, ¿ves? De los sufrimientos del siervo de Dios. Ujú. Ujú. Bueno, seguimos. Y tenemos en el Nuevo Testamento el Kadosh encarnado en Jesús y el pueblo, ¿verdad? Que somos ahora nosotros, que es la iglesia, donde Pablo lo afirma en 1 Corintios 1:2. Entonces tenemos que este pasaje nos muestra que Israel pasó de una santidad ritual a una relación con Dios que culmina con la iglesia como pueblo santo. Un pueblo apartado para un solo Dios, ¿verdad? Que pasa por todo ese proceso para llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Como con un solo Dios, seguimos con un solo Dios y un pueblo realmente santo a través de Jesucristo. Sí, te quería decir que aquí te quedas hasta el 2, porque aquí seguimos en el contexto canónico del antiguo. No hemos Siempre. pasado al nuevo. Ok, está Ok, o bien. sea que puedes dejarlo hasta los profetas, no hay problema. Oh, Ajá, que sigue bueno. siendo apartado. Y aquí cuando hablaste de Isaías, Ujú. eh, estabas hablando aquí del siervo sufriente y Ajá. eso, en la parte de profecía, sí podemos conversarlo también en Nuevo Testamento. Ok. Ok. Ujú. Bueno, seguimos porque es verdad que me dice esto es largo. Ujú. Sí. Bueno, de este lo saqué del Manual de Corrección de Información Cristiana Católica. Seguimos. La tercera parte, ¿verdad? Dice las palabras sinónimas o los equivalentes dinámicos de las palabras. Entonces, el sinónimo o equivalente dinámico del Kadosh, ¿verdad? Es sagrado, uno, porque son varios. Yo escogí Ujú. dos, sagrado y puro, que fueron los que me llamaron la atención. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ayudan los sinónimos a aclarar el sentido de la palabra en ese contexto? Y me pasa la otra diapositiva. Ajá. ¿Cómo influye el cambio? ¿Cómo ayudan los sinónimos a aclarar el sentido de la palabra kadosh en ese contexto? El sinónimo que yo escogí son dos, sagrado y puro, pero a mí faltó el puro. Sagrado como sinónimo de kadosh enfatiza que Israel fue apartado por Dios para un fin específico, ser su propiedad exclusiva, como dice el versículo 6 de Deuteronomio 7. No por mérito, sino por elección de Dios, como dice el versículo 8.
Y lo sagrado implicaba una relación de paz. Israel debía de vivir en fidelidad. Dios reflejando su carácter santo, sagrado, en medio de naciones idolátricas. Kadosh como sagrado afirma la diferencia radical entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, reflejado en su estilo de vida, leyes y adoración, y debían mostrar esa santidad. Lo sagrado puede hacer más tangible la idea de ser apartado para Dios en un contexto práctico. O sea, ellos tenían que mostrar, ¿verdad?, esa santidad a los que estaban alrededor, a los pueblos cananeos. Un solo Dios, practicamos la justicia, practicamos este, la adoración mediante las leyes que Dios nos puso, ¿verdad? Los rituales que Dios nos puso. Y eso lo tenían que mostrar a los demás para que vieran que era sagrado. De Por ejemplo, en alguna de esos pueblos, ciudades, mira, ven acá, Maribel, vamos, te muestro esta muñequita. Tú que no has tenido hijos, mira, tú te arrodillas, haces esto y vas a ver cómo vas a tener hijos. Mira, fulano, fulano, fulana, esas están paridas. Y tú, no, yo soy Kadosh de mi Jehová. esa. Yo no me rindo ante nadie, de ningún ídolo. Y hoy en día tenemos muchos matices que pudiéramos hablar de la idolatría, pero aquí el contexto idolátrico predomina en este contexto cananeo. Muy bien. De aquí, este sagrado y puro lo saqué de la concordancia Strong, Ajá, todas las derivaciones que tiene. Ahí son muchísimas. ajá. El sinónimo puro en Deuteronomio también enfatiza la ausencia de contaminación moral o espiritual en el pueblo elegido por Dios. O sea, tenían que mostrar esa pureza, pues, Y cumplimiento de la ley de la ley. para lo moral. Correcto. Para los morales, Muy bien, exactamente. muy bien, María. Y mostrarlo, porque tampoco era que, ok, yo voy a cumplir la ley, pero no vas a mostrar realmente que eres puro, que eres sagrado, que estás consagrado y que eres santo, tienes que hacer. Ujú, Que estaba como reñidito también, lo vamos a ver más adelante. ujú. Entonces, ser Kadosh exige pureza de corazón y fidelidad práctica. Eso es mi estudio de, de la palabra en hebreo. Ahora vamos a ir al griego, el análisis en el griego. Ujú. Lo tenemos, estudio de la palabra Kadosh en el Nuevo Testamento. Ajá. Ajá. La Septuaginta servía, bueno, esto te lo dice la guía, Ujú. servía para traducir entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego. Eso fue lo que la profesora nos explicó, que la Biblia hebrea se llama Tanakh, el Tanakh. Ajá. Y sirvió pues y la Septuaginta era lo que usaban para. Ya sabemos la historia de la Septuaginta, de los 70 sabios, ¿verdad? De Alejandría, que los reunieron, que redactaron todo y lo tradujeron y todo concordaba. Que los judíos de la diáspora habían perdido el hebreo se mantenía solamente en el remanente y se mantenía solo para lo ritual. Entonces los Exacto. demás hablaban arameo. ¿Qué decía la Biblia? No sabían. ¿Qué dice la ley? No sabemos. Entonces hubo la necesidad de traducirla. Y ellos estaban en el contexto de, por ejemplo, Alejandría, que se hablaba griego Ah, de yo- Alejandro. Entonces, bueno, yo quiero saber qué dice la Torá, yo soy judío, quiero saber. Y hubo que traducirla. Y esa es la primera traducción, la Septuaginta. ¿Cómo tradujeron la palabra Kadosh para que estos judíos de la diáspora lo entendieran? ajá. Vamos a ver. La otra. Ajá. Aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo se traduce la palabra Kadosh del hebreo al griego en la Septuaginta?
Y Ujú. lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Lo están viendo? ¿Será Sí, que sí, perfecto? muy Ajá. bien, sí. Aquí, agios, mira. Carios. Ajá. Sí, sí, pero yo lo conseguí Ah, con no. algo. ¿Cómo es el espíritu? Ajá, sí, pero ajá. Mood. ¿Cómo que? Ajá. Ajá, que se me olvidó. ¿Cómo que? Agio. Ajá. Pero Violeta, eso fue una de las cosas. No pues, le puse la H, mira, todita le puse la A. No, es J, J de... Ajá. Pero no Ja. importa, no importa, no No, no, importa. no, me encanta cómo se ve ahí. Ujú, Ajá, entonces, fíjate, ahí está Agios, ¿verdad? ujú, O Hagios. ujú, Ajá. Santo, puro, perfecto, consagrado, apartado para Dios, pueblo de Dios, tiene todas esas connotaciones. Esas fueron una de las poquitas que tiene, y tiene muchísimas más. Pero esas se acercaban más a el Kadosh de Deuteronomio y al texto que vamos a revisar más adelante. Ese lo conseguí en el diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento, el chiquitito. ok, perfecto. Mm, Ujú. sí. Entonces sigue la otra. ¿Cuáles son los significados que tiene la palabra hagios? Ah, hagios. Hagios en el Nuevo Testamento. Hagioi Ajá. como pueblo de Dios, que es el que más se acerca al texto. Ujú, Tenemos hagiotes, que ujú, es santidad, pureza moral. Y tenemos Hagiosune, que es santidad y consagración. ujú. Esas son las que más se asemejan o las que más se acercan a la traducción del Kadosh, del santo, que tenemos en el Antiguo Testamento. Ajá, seguimos. Por ejemplo, allí, Maribel, regresando Ah, un bueno, momentito, ajá, en ese contexto que también era pagano, multicultural, pero sobre todo helenístico, en ese caso de helenístico. Alejandría, pero Alejandría tenía mucho de los dioses de Egipto, por ejemplo, y los cultos de las sacerdotisas, prostitutas sagradas. Ajá. Vamos a suponer que tú estás en ese contexto y ellas te llamaban, mira, vente, vamos a rendirle aquí culto a Astaró, a Atenea, cualquiera de ellas. Tienes que tener sexo con tres de los curas X o con toda la orgía y tú simplemente no. Mi Dios dice que yo debo ser mujer de un solo hombre, yo con mi marido y punto. Ah, bueno, ese es apartarse. Yo soy diferente. Yo cumplo la ley que mi Dios, un solo Dios, me da. Sí, sí, Ajá. así. Bueno, yo no quise, fíjate cómo son las cosas. Yo vi lo de las prostitutas, de las sacerdotisas esas, y no quise meterlo porque me daba pena. Ay, Está bien, pero eso, porque a veces la gente piensa que santidad es santurronería, mojigatería. No, no, la santidad es vivir y demostrar que yo respeto los mandamientos de mi Señor, de mi ujú, Dios. así En es. el trabajo, mira, ven acá, sácame unas compresas de ahí, yo te doy $10. No, chico, yo no robo. A mí Jesucristo me dijo que no robara, que Él me mantenía. Sí, Cónchale, con los evangélicos no se puede, no se puede. Pues nosotros somos consagrados. así es. Ujú. Consagrados, así mismo es. Y De, tenemos que mostrar esa santidad. ajá, continúe adelante. Ajá. Vamos a la siguiente parte. La parte B dice, hija, pasa a ver, pues, de las diferentes palabras que se usan en el Nuevo Testamento relacionadas con la palabra del Antiguo Testamento asignada, ¿cuál de ellas expresa la idea y el sentido más claro que se corresponda con la palabra kadosh del Antiguo Testamento en el pasaje estudiado? Y la palabra que escogimos es hagios. Hagios. Hagios, Hagios, que digo, y dije hagios, hagios. Lo hagios. Ajá, hagios, No es difícil, hagios. hagios. Ujú, Esa es la palabra que más se acerca a lo que, al Kadosh del Antiguo Testamento. Ok, perfecto. pasamos a la siguiente pregunta. Ujú, ¿Cuál es la palabra en griego en el Nuevo Testamento? Y ahí la tienen escrita. ujú.
¿verdad? Tenemos a Dios. Ujú, ¿Cuál es el pasaje bíblico en la cual se acerca más, verdad? ujú. Yo conseguí Primera de Pedro, capítulo 2 del 9 al 10. Ajá. ¿Cuál es la traducción, la ¿Qué dice transcripción? Primera de Pedro? Ya va, ya te lo voy a leer porque no lo anoté ahí. Ok. Ah, vamos a leer Primera de Pedro, Ujú. pero quien lo tenga lo puede leer. Sí, claro. Estoy Ujú. buscando. Primera de Pedro 2 9 y 10 dice, Ujú. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Uy. Ah, ok. Ok. Avanza. La Muy otra. bien. En la flechita. Ajá. ¿Cuál es la transcripción de la palabra? Ahí la tenemos. Hagios, me faltó la H. Ajá. ¿Cuál es el significado etimológico? Santo. Uno de los tantos significados es santo. Ajá. Seguimos. ¿Cómo se traduce la palabra hagios en cuatro traducciones distintas del mismo pasaje? Por supuesto, la Reina Valera nos Ujú. dice santa. ¿Por qué? Porque es nación santa. Reina Valera 1960. Igual nos dice la Biblia de las Américas, nación santa. La Biblia Septuaginta al español nos habla también de nación santa. La Biblia Nueva Versión Internacional 2019 nos habla de pueblo elegido. Esas cuatro versiones fueron las que más me llamaron la atención. Está bien. El desarrollo histórico canónico de la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se entiende la palabra hagios en su contexto del pasaje Primera de Pedro 2 del 9 al 10? Entonces, se entiende el significado de hagios, ¿verdad? Es santo. Y el apóstol Pedro dice que los santos ahora es el pueblo apartado, elegido por Dios, que es la iglesia. La iglesia como nación santa. ¿Por qué? Porque antes los gentiles, ¿verdad? Que ahora pasamos a ser parte de la salvación, de la redención de Jesucristo. Ahora nosotros también somos pueblo santo. Ahora somos nosotros, ahora es la iglesia. No quiere decir que Israel ya haya sido desechado, sino que está como suspendido en el tiempo ahí esperando. Me imagino No, no que importa. se No, resuelva. quédate en apartado. Somos Sí. un pueblo apartado Ajá. para el Señor. Pactados por Dios con esa promesa tan bella que dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, Ujú, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con ujú, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, como dice el versículo 10, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo del pueblo hagios, pueblo- pueblo apartado, pueblo santo Muy bien. del Señor. Sigue con En la otra. Jesucristo. Sigue con la otra. Sí, sí, amén, amén. Seguimos. Ujú. Ahora, bueno, dale un toquecito final a esto. La base ya no es el pacto mosaico, sino la sangre de Jesucristo derramada por Él, para nosotros, para Amén. salvar. Amén, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo se entiende la palabra hagios en otros capítulos del mismo libro? Bueno, que los creyentes ahora somos santificados, somos hagios, somos apartados para el Señor,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó A su de luz. las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Ujú, Gloria al Señor. ujú. Alabado y glorificado sea el Señor. Seguimos. ¿Cómo se entendía la palabra agio en los libros del Nuevo Testamento anteriores y posteriores al pasaje estudiado? Bueno, aquí tengo un poco de libros. Ujú. Sí, les voy a decir los más rápidos, aquí como dices tú, los más, por ejemplo, en Marcos, ¿verdad? En Juan. Ajá. En Juan, ya, la palabra hagio adquiere matices propios en cada libro, siempre ligados a la obra de Cristo. Siempre va a estar ligado a la obra de Cristo y al Espíritu Santo. Jesús es llamado el Santo de Dios en Marcos 1, capítulo 24. En Juan 6:69 él se acerca a los pecadores, pero sigue siendo el Santo de Dios, sigue siendo el Hagio de Dios. En Marcos 2, no, ya lo nombré. Muestra que la santidad no es solo la separación del pecado, sino la preparación para la salvación. O sea, el Señor nos muestra que nosotros nos apartamos, ¿verdad? Del pecado. ¿Para qué? Para que a través de nuestro testimonio y la predicación del Evangelio otros vengan a la salvación. Ay, el Espíritu, en Hechos 10, 44 y 45, el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles y ellos se convierten en pueblo santo, en pueblo hagio. En Efesios 1:4, Dios nos eligió para que fuésemos santos. O sea, Dios nos eligió para que fuésemos hagios. En Romanos 1:7, los creyentes son llamados a ser hagios, a ser santos, apartados para el Señor, para la iglesia. Y en 1 Corintios 1:2, la santidad se basa en la unión con Cristo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Juan 15? Que separados, pues, ¿qué dice Jesús ahí? Que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Bueno, entonces tenemos aquí que cada libro y cada capítulo tiene un matiz, pero siempre ligado a la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo transformando la vida de ese nuevo creyente. Seguimos. Sí, tengo audio. En el Antiguo Testamento lo vemos más en un contexto de idolatría, Sí. en Canaán. Y aquí más en el contexto de la obra de Jesucristo. Aquí es en la obra de Jesús. Kadosh, Lo que pasa es que Hagios. está lindo. Sí. Hagios. Hagios. Pero escúchame. Hagios. 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 Maribel, es con J, no es con H. Es con Ok. J. Hagios. Ok. Ajá, dale. Sí. Muy bien, vas muy bien. ¿Cómo se entendía la palabra en el mundo pagano de ese entonces? Ujú. Aquí te lo voy a leer un poquito y después lo vamos a profundizar un poquito más. Yo conseguí esto. El mundo pagano entendía hagios como algo ritual o mágico, porque por lo que los primeros cristianos, como Justino mártir del siglo II después de Cristo, tuvieron que explicar el concepto bíblico. O sea, para el mundo pagano era algo ritual y también aplicado también a cosas mágicas. Por ejemplo, los paganos veían a hagios como algo externo. Por ejemplo, un templo, una estatua, una fiesta, podía ser consagrado a Apolo, pero a la vez ser tremendo corrupto o tremendo ladrón, o bueno, en aquel tiempo habían cosas feísimas, pues, como las profetisas esas de las que tú hablabas, las sacerdotisas, perdón.
la sacerdotisa de la cual tú hablabas. Entonces, para ellos, ese hagios era eso, palabras mágicas que se usaban en hechizos. Ese era el contexto pagano, que en ese tiempo, recuerda que estamos en Grecia, ¿verdad? Una mentalidad helenística, como dijo la profesora, teníamos ídolos, los ídolos griegos, pero también había influencia egipcia, me imagino que africana también, porque ahí estaban, ahí convergían muchas culturas. Y cada cultura aporta a esos rituales su, su granito de arena, por eso su diosecito, su diosito. Sí, entonces, Y todos los dioses que habían traído los romanos. más los romanos, exacto. Y acuérdate que estamos en un contexto greco-romano, multicultural, con judíos de la diáspora y estos africanos. Ahí había de todo, ahí había Sí, de todo. Eso, Palestina del siglo I era multicultural. bueno, Por eso hoy en día, ahí, los que estudian mucho dicen que nuestra fe es judeo-cristiana y ahora le ponen judeo-etno-cristiano. Pero avanza, que no estamos en antropología ahorita. Ujú. bueno, entonces, esto obligó a que los cristianos, o los padres de la iglesia, uno de los primeros fue Justino Mártir, ay, ahora me perdí. No, sí, ajá, usaran, ¿verdad? Tuvieran que explicar, ¿verdad? Ese concepto que usaban los primeros cristianos. Entonces él decía, nosotros llamamos a Dios al que vive conforme a la palabra de Dios. Esto está en la primera apología, capítulo 16. O sea, él quiso decir que la verdadera santidad estaba en imitar a Dios, en obedecerle y no en los rituales vacíos, satánicos, bueno, esos sexuales, bacanales, esas cosas horrorosas que ellos hacían. Entonces, los primeros padres de la iglesia y esa gente tuvo que explicar cómo en ese tiempo la palabra, ¿verdad? Hagios significaba ese apartamiento para el Señor, ese liberarnos del pecado y ese consagrarnos a un solo Dios. Y Ujú. fíjense que citaba a Sócrates. ¿Se recuerdan Sócrates, que era uno de esos filósofos clásicos griegos? Dice, muy respetado por los paganos, que él decía que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque la santidad era la transformación interna que hacía Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, no los rituales que estaban alrededor de ellos, que fíjate que hasta un filósofo como Sócrates reconoció que era un solo Dios, habiendo los dioses, estando los dioses este, teniendo todo ese panteón de dioses grecorromanos en ese lugar con influencias africanas, egipcias, etcétera. Correcto, porque Y es el una, mundo alrededor notaba el cambio. No, esta gente es diferente. sí, y decía Sí. el profesor, el pastor Alducci, Ujú. que los únicos, o sea, que los filósofos de este tiempo se quedaron en cero delante de los griegos clásicos que sí reconocieron a Dios. Los de ahora, que sí, Sartre, Simón de Beauvoir, Sí, pero Nietzsche. avanza. Ok, avanza. Ujú. Todavía falta. ¿Cómo se entendía la palabra en el pensamiento judío de ese entonces? Ujú. En el pensamiento judío tenía un significado profundamente arraigado en la revelación bíblica, pero desarrollado por la tradición judía de la época, o sea, de los judíos de la diáspora. Lo santo es lo apartado por Dios en hebreo. En la traducción griega se mantuvo ese sentido, pero en el contexto helenístico, en el pensamiento helenístico judío,
como les decía anteriormente, Dios es absolutamente santo e inaccesible en su esencia. O sea, nosotros no podíamos alcanzarlo. No podíamos alcanzarlo. Se puede participar ese era el pensamiento judío helenístico, se puede participar de la santidad a través de los frutos que tú tengas, de la virtud, del conocimiento, de que tú apliques apartarte del pecado, pero que jamás vas a compartir la santidad con Dios, porque Dios es absolutamente santo y ninguno de nosotros nos podemos acercar a Él. Pero yo creo y este es mi pensamiento, que en la obra de la cruz del Calvario ya nosotros nos acercamos a Dios a Avanza, través Mari, del avanza, Espíritu avanza. Santo. Amén. Sí. Para los judíos, y este es el pensamiento de Filón de Alejandría, el primer filósofo judío del siglo I después de Cristo, dice que el Dios exigía justicia y dependía del pacto con Dios, y eso era exclusivo de Dios. Mas nosotros sabemos que no es así. Si vas a añadirle algo más, No, no, dale. seguimos. Ujú. Las palabras, ajá, la tercera parte del estudio griego. Las palabras sinónimas o los equivalentes dinámicos de las palabras. El sinónimo o equivalente para mí fue santificar. Ajá. Sinónimo, santificar. Lo escogí que es agiazo o jagiazo. Nos revela el proceso de ser hecho santo al pueblo de Dios por elección divina. Esta es la obra de Dios por el Espíritu Santo. La iglesia apartada, purificada y dedicada a Dios. Correcto. Ujú, Amén. ujú. Bueno, seguimos ahora la parte 4 del resumen, ¿verdad? Sí, ajá. Que dice, ¿cómo se entiende la palabra hagios en el contexto del pasaje? Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Ujú, Yo digo, al ser escogidos, todos somos santos, ¿verdad? Y primera de Pedro, capítulo 1 versículo 2 dice que la santidad comienza al ser elegidos por la gracia de Dios. Cuando somos en el Antiguo Testamento, Israel fue elegido y lo tenemos en Deuteronomio 7:6. Ahora la iglesia lo es en Cristo, como dice Efesios 1:4. En el Antiguo Testamento solo los levitas eran sacerdotes. En Cristo todos somos sacerdotes, como dice segunda de Pedro 9. Y ahora somos pueblo adquirido, redimidos por la sangre de Cristo, y de no pueblo a pueblo de Dios. Por lo tanto, todos somos santos, todos somos sabios. sí, y fíjate que es interesante, está muy bien ese pasaje que escogiste, Maribel. Debo felicitarte antes que termine. Si ves, No, no he la- terminado, me falta ¿sí? bastante. No, estamos ya en resumen, ya falta poco. Mira, si ves los contextos anteriores y posteriores a Primera de Pedro 2 9 10 es el llamamiento a la vida santa y es la vida en todos los contextos. El conyugal, el de prójimo, el moral, el ante las autoridades. Y ve que el anterior es un llamado a vivir como siervos de Dios, deberes conyugales, buena conciencia, paga lo que debes, etcétera, etcétera. Por eso Sócrates se dio cuenta, esta gente tiene metanoia, cambio. Estos se arrastran, se sajan, hacen lo que les da la gana con